Esta tarde le doy gracias a Dios por ser invitado a esta prédica. Pues quiero decirles que para mí ha sido de gran bendición el escuchar primero al pastor Josafá Waldo Martínez, al pastor Agustín García Pineda y al pastor Bernardo, que me acaba de anteceder. Muy puntuales sus predicaciones, hermosas de verdad. A hoy le toca a un servidor. Quiero decirles que yo voy a hablar en español totalmente, y es el crecer de los hijos. Vamos a orar primero. Padre y Dios, dame oportunidad esta tarde, Señor, de expresar tu palabra como tú quieres. Señor, que sea alimento para aquellos que nos escuchan, aún para los pastores que nos están escuchando. Señor, ayúdame, Padre. Auxíliame para que pueda expresar correctamente la palabra. Auxíliame, Señor, a poder hacer las cosas como tú quieres. Dame un espíritu, Señor, quíntuple, para que pueda hacerlo como debe ser, Señor. Padre, sabiendo que tú me vas a auxiliar, te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, pues les decía yo que pues estaba yo viendo las predicaciones, oyéndolas, y de gran bendición, definitivamente de gran bendición. Y esta tarde yo voy a hablarles de la evolución de los hijos, cómo van a ir evolucionando, pero tenemos aquí algo tremendo, que el Señor quiere que cada uno de sus hijos estén con Él. Y la prueba la tenemos allá en San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y todo aquel que le recibió, Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, al ser hijo, porque solo hay dos, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Entonces, el Señor les va a hablar esta tarde a los hijos de Dios. Por eso dice en San Juan, capítulo 14, versículo 2 y 3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y ahí tiene un punto y coma. Cuando habla de moradas, hermanos, está hablando de casamiento, está hablando de llevarse a su iglesia hermosa, que era lo que hablaba mi hermano Bernardo hace un momento, lo que hablaba también mi pastor Agustín. Y entonces encontramos, hermanos, que aquellos que han sido comprados y lavados con sangre están esperando el rapto, porque solo hay dos lugares donde vamos a ir, o dos lugares donde el ser humano va, o con el Señor Jesucristo, o allá abajo con el chanclas, que el Señor lo reprenda. Entonces, encontramos que aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo, aquellos que han servido, aquellos que quieren seguir trabajando, aquellos que quieren decir: Señor, aquí estoy. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Cuando habla así, está hablando de ti, de mí, de las bodas del Cordero. Y bueno, vamos por partes. Primero tienes que ser salvo, aceptar a Jesucristo como tu Salvador. De ahí empiezas a crecer, a evolucionar. Es como va a la escuela, que va un niño primero que nada, porque así nacemos en el mundo espiritual, como niños. De allí, mis amados, agarra y empieza, y nos llevan primero al kinder, y nos enseñan a hacer bolitas, a hacer palitos. Y aquí es cuando venimos a la iglesia y empezamos a crecer, a danzar, a gritarle al Señor, a orar al Señor. Nos enseñan a orar. Dice la palabra del Señor que los discípulos le dijeron una vez a nuestro Señor Jesucristo: enséñanos a orar
como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces el Señor se sienta cuando ore y dirás, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces empieza a enseñarles a orar. Y los niños espirituales hay que enseñarles a orar. Hay que enseñarles a conocer la palabra. La Biblia no es para contender. La Biblia es para vivirla. La Biblia es para que nosotros vivamos por ella y a través de ella. Y entonces cuando decimos, sí, porque cuando el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos, dale tu vida. Yo tengo ya mucha edad, 70 años, y de predicar desde los 22, y les puedo asegurar que hasta el día de hoy no he visto un solo justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Todo lo contrario, la simiente de ellos va predicando y haciendo y va. Si les dijera yo que va en victoria totalmente en la palabra, sí, pero hay momentos que lloramos los pastores, hay momentos que nos hacen sufrir. Pero bueno, entonces el Señor quiere que estemos listos, los hijos, para que donde Él está, también usted y yo estemos. Y ya no tarda en venir por su iglesia. Vea usted los acontecimientos. ¿Cuándo usted se iba a imaginar que regularizaran lo que regularizaron el día de antier? ¿Es legal? Ustedes saben de qué estoy hablando. Eso mata las neuronas, pero bueno. Entonces, tenemos que ver que ya dice que va a ser como en los días de Sodoma y Gomorra su venida. Ya no tarda. Entonces tenemos que prepararnos, buscar más a Dios, bendecir más su nombre, estar como los niños en la iglesia. Primero, pues el kinder, primaria, donde ya nos van enseñando historia, nos van enseñando cuentas, y después ya viene un poquito más duro la secundaria, y después la preparatoria, y ya de allí la universidad. Cuando encontramos todo esto, encontramos que el Señor quiere tener gente madura. Decía mi hermano Agustín hace un rato, maduro no es el viejo que tiene 70 años, no. Maduro es aquel hombre que hace y lleva su vida en madurez y sirve a Dios en madurez. Ese es. Y entonces encontramos, porque yo conozco hombres de mi edad y amigos míos que están jubilados y que los veo y parecen niños, pero bueno. Entonces encontramos, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Y eso es lo que nos hemos agarrado, va a venir por mí. Y lo cantamos, vendrá otra vez, viene por mí, allá quiero estar. Hay tantos cantos que dice uno, Señor, yo quiero, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Fíjate qué oportunidad tan maravillosa. Por eso cuando agarran y dicen que hay otros lugares, yo me río y digo, ay Dios, ¿qué no le dan la Biblia? Cuando tú ves donde está el Señor, ahí vas a estar tú. Ahí le vas a alabar, le vas a bendecir. Y no dice por un tiempo, porque allá no hay tiempo. Allá es la eternidad. Y allá vamos a decirle, allá quiere estar, ay, no quiero cantar, pero bueno. Entonces encontramos, mis amados, que el Señor tiene un lugar para ti y para mí. Un lugar especial. Así como cuando agarramos, y antes que cambie de punto, como cuando agarramos y nos casamos. Yo recuerdo aquellos días, yo buscaba un lugarcito donde tener a mi mujercita. Era un joven de 19 años, y ya encontré, y luego a los 23 compré un terrenito y ahí he vivido y comprado otros. Pero saben una cosa, que así como nosotros como padres nos preocupamos por los hijos, Dios se ha preocupado por usted y por mí, para que nada te falte. Y en estos momentos difíciles que vienen, Dios va a estar contigo siempre y cuando tú estés con Él, porque Él nunca te suelta. El que se suelta eres tú. Vamos al punto siguiente, mis hermanos. Prisión, grilletes y ataduras. Eso es lo que tiene el mundo. Es una prisión, hermanos. Dice San Juan
8:30, en 32, para adelante, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y dices, bueno, ¿y quién es la verdad? La verdad se llama Jesucristo. Cuando tú lo conoces, tú sabes que Él tiene todo. Tú lo vas a alabar, tú lo vas a bendecir, tú lo vas a glorificar y a cambio Él te va a dar vida y vida en abundancia. Y aquellos que predican y aquellos que son profetas y que muchas veces hablan muy fuerte, quiero decirles que el Señor tiene una recompensa especial. Voy a hablar en Jeremías 37 del 15 al 16. Y los oficiales se enojaron contra Jeremías y lo azotaron, lo encarcelaron en la casa del escriba Jonatán. Ahí me voy a detener un poquito para tratar de explicar esto. Dice la palabra del Señor que estaba el pueblo de Israel, y agarraban y no obedecían a Dios. Este que tenía la cárcel, Jonatán, era escriba, era para que sirviera a Dios, no para tener una cárcel. ¿Cuántos hay? Y voy a tocar ese tema. ¿Cuántos hay que sirven a Dios y en su casa tienen una iglesia? O en su casa dicen, mi casa ha sido pues el comienzo de tantas iglesias y están aquí y están ahí. ¡Ay, gloria a Dios! Pero este escriba, y así eran los fariseos y todos ellos, todos los feos. Entonces agarraba y tenía una prisión ahí, una bóveda, dice la Biblia. Pero ¿por qué le pegaron a Jeremías? Porque Jeremías les dijo, tenían pleito con otra tribu por ahí, y entonces Jeremías les dijo lo siguiente. Les dijo, aunque todos queden heridos, los van a vencer. ¿Ven? Y cuando dice uno así, dice uno, ah, caray, pues ¿qué pasó aquí? Pues no tenían a Dios, al Dios Todopoderoso con ellos, sí, pero le habían dado la espalda. Dios mandó a su profeta, por cierto, era el profeta llorón, agarra y él va y les dice, ¿no? Y porque miren cómo es esto. Hay gente que vive de esto, de la palabra, y quiere vivir bien, y dice, voy a orar por ti, pero me vas a dar $1,000. No, Señor, dice la Biblia, que lo que nos han dado de gracia lo demos, porque todo lo demás Dios te lo va a dar. Dios te va a dar para que, si es que rentas, pagues tu renta, para que vivas, pero no para que vendas la palabra. Sella la palabra, dicen algunos, no. Y entonces llega Jeremías, un profeta de Dios, y les dice, pues, están mal todos, porque lo que te están diciendo, oh rey, Ezequías era el rey, lo que te están diciendo está mal, dice, porque van a ser entregados. Y entonces se enojan con él y dice la palabra. Por eso el momento que estoy yo tocando ahorita, o el punto, es prisión, grilletes y ataduras. Porque la atadura al dinero, dice la Biblia, que el principal o la raíz de todos los males es el amor al dinero, hermanos. Amigos que me escuchan, pastores que me escuchan. Por eso el pastor tiene que cuidarse de 3 Fs, las faldas, la fama y el dinero, mis hermanos, la feria. Las 3 Fs. Por eso tienes que cuidarte tú como pastor. Sírvele a Dios porque Él te va a dar. Y Él no te da poquito, te da en abundancia. Él te pone a que pongas un negocio y si es de pepitas, vendes a lo bárbaro. Dios te va a dar, Dios te va a bendecir. Pero llega Jeremías, un hijo de Dios, un hijo que sí creció, un hijo que servía, un hijo que escuchaba, y entonces al escuchar, agarra y les dice que van a ser entregados, que le pegan por decir la verdad, así como a los cristianos, a los pastores, porque les digas tú que solo hay un Dios verdadero, y que solamente Hechos 4:12, en donde dice que no hay otro nombre dado a los hombres. Uy, ya te quieren agarrar los de las campanas grandes a pedradas. Y sigue diciendo, y lo encarcelaron en la casa del escriba Jonatán, la cual había convertidos en prisión. Entró pues Jeremías en el calabozo, es decir, en la celda abovedada. Allí permaneció Jeremías muchos días, hasta que le habló Ezequías y le dijo, y él sí le dijo la verdad, la cosa está así, vas a ser entregado.
y ya se quedó en el patio, ya no lo volvieron a meter ahí. Pero fíjense nada más, el mundo es lo que tiene. Ahorita con lo que dieron ya que es libre, que es legal, antier, ¿cuántos jóvenes van a ser atados? ¿Cuántos jóvenes les van a poner grilletes? ¿Cuántos jóvenes van a ser esclavos en el vicio? Pero son los últimos tiempos. Es lo último. Necesitamos predicar, pastores. Necesitamos orar. Necesitamos pedirle a Dios para que estas ataduras no lleguen a los nuestros, a nuestras iglesias, a los que le hablamos, a los que predicamos, a las familias de nosotros, mis amados. Tenemos que agarrar y ser como Jeremías. Sí, nos van a decir locos, no importa, tú habla de la palabra, porque aún en el libro de los Reyes encontramos sepulcro, muerte y oscuridad. ¿Cómo puede ser esto? Sucedió después de que hubo otra vez guerra en God contra los filisteos. Entonces, Sibecal, Humatita mató a Sat, que era uno de los descendientes de los gigantes. Cuando vemos esto, hermanos, ya les había dado el triunfo el Señor. Ya tenían todo, pero ellos regresan. Yo no sé qué le está pasando a nuestra gente, a nuestro mundo. Dios te liberta. ¿Cuántos han conocido la verdad? ¿Han alabado a Dios? ¿Han bendecido a Dios? Y regresan atrás. Y hoy tú los ves, tú que predicas. Yo conozco a gente que hace muchos años los vi danzar, los vi alabar, y a hoy los veo en la calle fumando, los veo sin propósito. Y digo, ¿cuántos no hay así? Y les hablas, los invitas, les dices, pero no entienden. Por eso dice la palabra, que hay sepulcro, porque mueren espiritualmente. ¿Cuántos caminan en la calle y los vas viendo, pero están muertos por dentro? ¿Cuántos van? Ay, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y siempre, hermanos, cuando Dios está con nosotros hay paz. Pero cuando no está, en las familias hay dificultades hasta para comer. Hay dificultades porque agarramos y está toda la familia, acaban de comer y ni su plato levantan. Tenemos que ser, hermanos, meterles, aunque te digan que lo que sea, tú tienes que enseñarlos a que la palabra nos enseña a ser agradecidos, a ser limpios y a buscar sobre todas las cosas a Dios. Ay, mis hermanos, hogar salvo, cómodo. Cuando agarramos y vemos esto, estoy en Proverbios capítulo 27, versículo 8. Muchos hermanos, amigos que me están escuchando, cuando nos toca ir a trabajar a algún lado fuera de la casa, yo recuerdo hace muchos años, trabajando en trabajo que Dios me permitió, me tocó ir a Nuevo Necaxa, Puebla, y allá me fui desde el lunes, el domingo en la noche salimos, a las 7 de la mañana el lunes ya estábamos allá, lunes, martes, yo estaba acostumbrado a estar todos los días casi en la iglesia. Llegó el miércoles y yo ya no podía, ya menos les decía yo, ya me voy. Pero llegó el jueves y le dije al ingeniero con el que iba, le digo, ¿sabe qué? Yo me voy a buscar una iglesia por aquí. Y fui una iglesia de uno de mis hermanos, por cierto se apellida Ramírez, se llama Tenango de las Flores. Llegué, me senté y pues me dio la bienvenida. Ah, tú eres Aburto, pues sí, ¿no? Y ya nos abrazamos, nos saludamos. Yo tenía hambre de oír el evangelio, mis hermanos. Yo tenía hambre de gozarme. Cantaban precioso.
esto que les platico, les predico, ha de haber sido allá por el 82, 81, por ahí así, ¿no? Y cantaban cantos tan hermosos como al rey, ay, hermanos, no, hombre, una preciosidad. Y ya, y de repente terminó la alabanza y yo estaba hincado orando, llorando, dándole gracias a Dios que en toda la semana era mi comida primera, hermanos. Estaba yo comiendo espiritualmente. Y agarran y desde el púlpito dicen, no, pues nos acompaña nuestro hermano, qué bueno que vino. Y él es un obrero o pastor asociado allá en la colonia Estado de México. Y bueno, ¿y qué dicen? Nos va a predicar esta noche. Yo dije, Señor, yo vengo a que me den. Me tocó predicar y prediqué. Le dije, Señor, en tu nombre echo la red. Y dice la palabra, como pájaro que vaga lejos de su nido. Y así estaba yo como pájaro, trabajando, sí, rectamente, sí, pero estaba yo allá lejos. Y después ya busqué ir y venir diario, porque yo quería alabar a mi Dios. No hay algo mejor. Dice David allá en los Salmos que es más vale un día en la puerta de sus atrios, allá en la puerta, allá paradito, que 1000 fuera de ellos. Así dice la palabra. Y porque aún ahí llega la palabra y miren, me gozo en el Señor. Puedo cantarle. Hay tantos cantos tan hermosos, mis hermanos, que dice uno, caray, hay momentos que en esta iglesia se siente que estoy en el cielo. Y digo, Señor, gracias, gracias, gracias. Dios conoce y sabe cuántas veces, ay, mis hermanos, ese es tu Dios. Por eso cuando te dice así, dice, como pájaro que vaga lejos de su nido. Así es el hombre que vaga lejos de su hogar. Necesitamos un hogar, hermanos. Y ese hogar va creciendo, hermanos, va creciendo a la medida que el hombre busca más a Dios y crece en Dios. Porque hay momentos que no podemos estar sin alabarlo. Hay momentos que estás de más y ¿sabes qué haces? Pones una predicación. Y ahí te estás gozando. Y cuando te das cuenta, le estás gritando a Dios, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu apóstol. Gracias por aquello que te ha dado. Gracias por tus pastores. Si esta mañana dijera yo, no, es que sentí tanto la presencia de Dios, que la sigo sintiendo. Los 3 pastores que pasaron, muy centrados, muy ungidos, y lo que decían es cierto, mis hermanos. Tienes que madurar para poder sentir esto, porque si no eres maduro, dices, no, pues aquí nadie me ve, aquí puedo hacer lo que quiera. Pues sí, no te ve tu pastor, a lo mejor no te ve algún miembro de tu iglesia, pero te está viendo el principal, que se llama Jesucristo, el que te cuida, y lo que tienes dentro, que se llama el Espíritu Santo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Por eso es necesario estar buscando y diciéndole, Señor, aquí estoy. Y cuando empiezan a alabar, pues tú también. Gloria a Dios. Ahora que si no hay con quien alabar y estás tan contento, pues ponte a cantar. Ponte a cantar salmos. Ponte a aprender más para poder servir. Por eso el Salmos 27:8 dice, hogar a salvo y cómodo. Y yo puse como pájaro que vaga lejos de su nido. Así es el hombre que vaga lejos de su hogar. Para nosotros los que ya vamos más caminando, mi hogar es esto. Mi hogar es la iglesia. Mi hogar son mis hermanos, mis pastores, aquellos que me mandan. Qué delicia. Esta vez no pudimos estar en Acapulco. En estos días teníamos que estar allá. Desde la mañana hasta la noche oyendo predicaciones, gozándome. Pero bueno, Dios sabe por qué. Pero quiero decirle una cosa, tenemos que tener esa necesidad, una necesidad tremenda, porque de aquí viene el huerto
fruto y bendición. Un huerto, hermanos, ese es donde el cristiano, cuando se acerca a cualquiera, tiene eso que necesita. Fíjate, hay veces que tú llegas y hay gente que está afligida, enferma, y tú oras por ellos. Y cuando tú les pones las manos, como dice la Biblia, ellos sanan. Dice la palabra allá en Marcos 16:16. Ay, mis amados, cuando decimos Marcos, encontramos la palabra tremenda, hermanos. Tremenda porque Dios quiere algo que tú y yo hagamos, hermanos. Y que lo hagamos de tal manera que donde quiera que vayamos se haga. Dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado, esa es la primera, el que creyere y fuere bautizado. Ese es el Hijo. Ese es aquel que llega y siente, luego, a menos yo donde quiera que llego y, pastor, sí, y cuando dicen, pastor Aburto, aquí estoy, soy Aburto, y hay otros aburtos que andan predicando la palabra, y cuando decimos, Señor, aquí estoy, y cuando dicen, ¿puede orar? Claro que puedo orar, porque la palabra me avala, y te avala a ti. Fíjate lo que dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y decimos, ay Señor, sí, Dios es Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Porque el día, y aquí no podemos hacernos para ningún lado ningún pastor. Hablamos que nuestro Dios es un Dios de amor, sí, para los que le aman, para los hijos, pero para los que no le aman. Bueno, seguimos. 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Eso lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Gloria a Dios, no se alegra. Sus manos tienen poder. Porque el poder viene de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él te está avalando, Él te está mandando, Él te está diciendo, hazle así. Por eso un huerto, fruto y bendición. Porque en ti agarran y buscan y tienes frutos. Frutos buenos, frutos de ayer y de hoy, frutos de mañana. Dice la palabra allá en el Salmo 119, 163, y luego ya me voy al 128. Aborrezco y desprecio la mentira. Eso dice el Señor. Aborrezco y desprecio la mentira. Ay, entonces no puedo decir que hay más lugares entre la muerte, o sea, en la muerte, no. Solo dos. Uno con el Señor Jesucristo y otro allá abajo. Tú dices que Dios reprenda al chanclas. Tú decides. Porque Dios te dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Dios te pone la salvación. Dios te dice, ya todo es, consumado es, se ha pagado. El precio que es tremendo, carísimo, porque el único que fue a la cruz se llama Jesucristo. Bueno, y digo aquí porque es hermosa la palabra. 119, 163 dice, aborrezco y desprecio la mentira. Y sigue diciendo, pero amo tu ley cuando comas del trabajo de tus manos. Pero amo tu ley cuando comas del trabajo de tus manos. Es difícil, sí, pero el trabajo es hermoso, hermanos, amigos. Cuando nos ponen a lo que sea hacerlo, el trabajo. Yo veía ayer que arreglaban el refrigerador de la casa, que quedaba, que no quedaba, y bueno, después la lavadora. Y miraba yo una cosa, hermanos, que es trabajo. Y el trabajo produce, fíjense, produce dinero, produce satisfacción, porque te sientas a comer y comes del producto de tu trabajo. Estoy viendo el tiempo, cómo vamos. Y cuando tú comes del producto de tu trabajo, entonces puedes decirle a Dios gracias. Gracias, Señor, por lo que me estás dando. Dichoso serás y te irá bien
Y así dice la Biblia, dichoso serás y te irá bien. ¿Y cuál es? Los que hemos trabajado, al menos un servidor, trabajó 30 años, a hoy una pensioncita que me dan, suficiente para vivir. Y ahí estoy, ahí veo. Pero si usted me pregunta, bueno, ¿y cómo predicabas? Pues había tiempo para, aún en el trabajo, en lo que estaba yo parado, no haciendo nada, agarraba mi Biblia, empezaba yo a buscarle, algunos compañeros se han de acordar, y buscaba yo y ya venía y predicaba. Hermanos, por eso dice que de tus manos y dichoso serás y te irá bien. Y tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Y es cierto, porque la mujer, cuando tú sabes ser hombre, porque no puede haber una mujer si no hay un hombre. Y por ahí aquel lo cantó un día, dice, no hay dama si no hay caballero. Y eso es cierto. No hay dama si no hay caballero. No hay hogar feliz si no el jefe de familia los lleva a todos. Y aún comiendo, vamos a orar antes que empecemos. Hay que darle gracias a Dios. ¿Quién pone las tortillitas, los frijoles y todo lo sabroso en la mesa? Dios. Dios nos lo da, mis amados. Por más que le busquemos, no hay otro. Si usted dice, no, es mi esfuerzo. No, tu esfuerzo no sirve. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade amargura. Así lo dice Proverbios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade amargura. Porque Dios te da y tú puedes darle aquí, a todos los que están ahí, les das y todavía te sobra. Porque la bendición de Dios es la que sirve. Y tu mujer será como fecunda vid. ¿Qué es vid? Es donde sacan el vino, es donde las uvas que agarran y las aplastan. Antes lo hacían con los pies, no sé ahora, y salía el vino. Eso es la esposa, aquella que Dios te ha dado, aquella que si tú cuidas, ella te va a cuidar. Aquella que va a llegar contigo a la vejez, aquella que está atenta a qué es lo que te gusta. Ay, mis amados, tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. ¿Qué es una planta de olivo, hermanos? El olivo da aceite, un aceite que él sirve para consagrar, un aceite que es hermoso. Los que tienen este tipo o cosechan esto, pues se ganan muy bien, porque el aceite es caro, hermanos, y es un aceite, y sobre todo el virgen, que es el que usamos para agarrar y ungir y hacer lo que, y es bíblico, la palabra de Dios lo dice. Y entonces decimos, Señor, ¿se acuerdan cómo ungieron al rey David? Lo ungió Samuel con el cuerno del aceite, un cuerno de carnero, agarró y se lo puso en la cabeza y lo ungió como rey. A muchos nos han ungido con aceite. Y entonces, por eso muchas veces, yo siempre digo esto, y no voy a dejar de decirlo. Si Dios no me auxilia y Él predica, pues definitivamente yo no puedo, porque ni siquiera puedo compararme con el burrito o el burrito ese que entró con nuestro Señor Jesucristo. No, porque la gloria es para Él, la honra, el poder, la alabanza es para Él. Por eso tenemos que ser maduros, decían mis hermanos. Y la madurez viene a través de la palabra, mis hermanos. Tus hijos serán como olivo alrededor de tu mesa. He aquí que si serás bendecido el hombre que teme al Señor. En otras Biblias dice que teme a Jehová. La Biblia o sea, el hombre que teme a Dios. ¿Por qué? Porque no hace tonterías, o sea, trata toda la vida de servir y servir bien, porque ese es el hombre de Dios. Mis amados, la palabra, voy bien todavía me falta, pero voy bien. La palabra nos enseña cómo debemos de buscar, mis hermanos, cómo debemos de dar, pero sobre todo acuérdate lo que dice el Señor: aborrezco y desprecio la mentira. Aborrezco y desprecio la mentira.
Y los que apuntan es el Salmo 119, versículo 163. Y agarra y ahí lo pones y puedes ir viendo y puedes ir viendo y puedes ir viendo. Eso Dios lo aborrece. Aún con el otro señor que dijo, me robaron la elección. Pero si le dieron una paliza, no entendemos, hermanos. Tenemos que agarrar y ver lo que Dios nos da, cómo nos lo da. Pero tienes que ser recto delante de Dios. Dale primero, el primer lugar es a Dios, segundo a la familia. A Dios es el número uno en la casa. Si Dios no está aquí, entonces definitivamente nuestra casa no funcionará, mis hermanos. Pero si Dios está ahí, nuestra casa va a funcionar. Hay cosas que de veras, hermanos, duran y dices tú, hay gente que te dice, oye, y eso pues tiene tantos años y mira, todavía está funcionando. Porque la bendición de Dios, vuelvo a repetirlo, es la que enriquece y no añade amargura. No te añade amargura. Dios lo que quiere es que seas bendito en tu entrar y en tu salir. Dios quiere un altar en cada cristiano. Dios quiere que seas el altar. Dios quiere la devoción y Dios quiere que tengas amor. Fíjate, voy a usar Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 16 y 17. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba alrededor de todo esto, de estos lugares. Después volvía a Rama, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Cuando encontramos esto, hermanos, aquí es Samuel del que estoy hablando, y encontramos, mis amados, que primero que nada él agarraba y pues iba por todos lados, buscando servir primero que nada a Dios. Pero ¿cómo servimos a Dios? Con el pueblo, mis hermanos, con el pueblo. Cuando usted sirve al pueblo, es Primera de Samuel 7:16. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando veo esto, digo, ay Señor, qué grande eres. Voy a leerle desde el 13, mis hermanos. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron. Déjame ver, Primera de Samuel 7:13. Primera de Samuel. Sí, mira, estoy bien. Bueno, entonces encuentra y juzgó Samuel, dice, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y luego Samuel a Israel todo, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Cuando encontramos esto, es el tiempo de Samuel, encontramos esa paz que Dios da, hermanos. Porque aún tus enemigos, decía el apóstol hace poco, aún tus enemigos son tus enemigos, pero te hablan porque saben que tú tienes algo grande, que tu Dios habla por ti y que si ellos se ponen en contra o bravos contigo, Dios se va a poner con ellos. Y entonces dices tú, bueno, ¿qué pasa? Pues te van a hablar. ¿Por qué? Por la bendición que Dios tiene en ti. Por eso Samuel agarraba y juzgaba al pueblo. Pero lo importante era que era un hombre de Dios, un hombre maduro de Dios, pero en su casa allí edificó un altar. El altar familiar, hermanos, vamos a agarrar esto de paso, es muy importante. Que haya un tiempo que te juntes con los tuyos y les des una palabra y empiecen a alabar a Dios, a adorar a Dios en tu casa. No el altar de la iglesia, no, un altar familiar, un altar donde tú puedas alabarlo, bendecirlo y que se oiga ese cántico nuevo, ese cántico nuevo de la palabra en tu hogar. Y tú les vas a ir enseñando para que el día de mañana, cuando crezcan, ellos quieren enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso es el altar familiar. Y Samuel lo tenía en su casa.
Ahora, al tener un altar en tu casa, pues es bueno, mis hermanos. Y todavía sería mejor. Me voy al punto siguiente: iglesia, alabanza y danza. Esto, ¿habrá en ti? Sí. Dice, no, bueno, ahorita lo leo. Pero tenemos que ver, hermanos, que en nosotros tiene que haber eso, una iglesia caminando. Antes cantábamos, y la iglesia solo se detiene para evangelizar. Y la iglesia sigue caminando. Y la iglesia sigue caminando. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 15 y 16. Ay, Dios, no. Yo no cierro. Saluda a los hermanos que están en la Odisea. No, en la Odisea que estamos ahorita, hermanos, No, así era el lugar donde estaba diciendo Pablo que saludaran, porque estamos en una verdadera Odisea. ¿Cuántos van ya? Que van más de 100,000. Más de 100,000. Y si usted se fija, por lo menos en esta iglesia no ha habido uno. Antes de la pandemia Dios nos dijo, por medio de uno de los profetas que están aquí, dijo, yo los voy a proteger. Yo voy a estar con ustedes. Y cuando dijo eso dijimos, sí, Señor. Y hasta el día de hoy decimos, Dios es fiel. Ninguno. Y eso no dice así, pero tenemos que agarrar, hermanos, y darle las gracias a Dios. Reconocer que Él es Dios y Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Así lo dice la Biblia. Él nos hizo, Él nos dio la vida, Él nos dio la salvación. Sigo acá. Seguimos en Colosenses, hermanos. Saludar a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está ¿dónde? En su casa. Qué hermoso es eso. Ahorita ha habido varios hermanos que están haciendo células y que se va a tener que, si esto como va, vuelve al rojo, vamos a tener que ir a enseñar a 2 o 3 a cada hogar, hermanos. Y va a ser una iglesia, van a aprender, vas a predicar, vas a enseñar, hermano, vas a hacer muchas cosas, pero tenemos que ser listos, porque la iglesia, la alabanza y la danza están en ti. Dios te ha ungido con óleo de alegría. Ay, mis amados, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea. Léela. Entonces, cuando leemos la palabra, mis hermanos, decimos qué grande es Dios, porque son consejos. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Qué hermoso es Dios, hermanos, qué hermoso es Dios, qué hermoso es Dios. Templo, santidad y morada. Ahí vamos. Templo, santidad y morada. Eso tienes que ser tú. Templo, un templo de santidad. Un templo que dice Pablo, que nos presentemos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Fíjate nada más. Preséntate como obrero que no tienes de qué avergonzarte. Preséntate. Que ya donde llegues no haya nada que digan en contra tuya. Y si fue en el pasado, Pablo decía, yo perseguía a la iglesia, yo los mataba, yo los llevaba, yo los arrastraba. Pero eso era antes. Ahora, podríamos decirlo, fue cuando era Saulo de Tarso, ahora soy Pablo, cambiado por Dios. Por cierto, un día se enojó y le dice, aparta tu espíritu de mí, van a ver estos quién es Pablo. No se trata de eso, mis amados. Es difícil el camino, sí, muy difícil. Pero tienes que tú demostrar lo que Dios ha hecho en tu vida. El cambio, la madurez. Que no para atrás ni para tomar impulso. Para adelante, para adelante, para adelante. Dice la palabra allá en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios? ¿No sabes eso? Tu cuerpo, ese cuerpo es templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Sí, hermanos,
Por eso cuando nos redarguye, no hagas esto, no hagas lo otro, y no lo haces. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está diciendo, estás transgrediendo la palabra, estás transgrediendo, y entonces pues, ya no lo haces. Y si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo es destruirlo, hermanos? Pues metiéndole hasta un cigarrillo por ahí, porque Dios no te puso chimenea acá arriba para que fumes, no. Dios te puso una boca para que lo alabes, para que le grites santo, 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 como lo hacen los querubines día y noche. Para eso te llamó, para que tú lo alabes, lo bendigas, lo glorifiques. Tampoco para que agarres y tomes un líquido por ahí, al rato te sientas calimán por un ratito y después, ay, mi hermano, no, para eso no te habló para servir, para ser útil en la obra, y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Ay, mis amados, no quiero terminar, pero siento la presencia de Dios tan fuerte que voy a orar, hermanos. Voy a decirle tantas cosas y te pido que me ayudes a orar también tú. Vamos a decirle a Dios gracias por esta oportunidad. Padre y Dios, te doy gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, no necesita intérpretes, se interpreta a sí misma, Señor. Es una palabra limpia, Señor, una palabra inmaculada, Señor, una palabra hermosa. Gracias, Señor. Permite ahora, Señor, que podamos ser útiles, Señor, en tu obra. Permite, Padre, que podamos agarrar, predicar, enseñar de acuerdo a como tú quieres, Señor, no como uno quiere, como tú quieres, Padre, que podamos agarrar y darte la gloria, la honra, el poder, la alabanza, con nuestros, no nada más con nuestros labios, con nuestros hechos, con nuestra economía, con nuestro tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, a servirte, a decirte grande y maravilloso eres, así como cantábamos, grande y maravillosas son tus obras, porque lo son. Grande y maravilloso eres tú, porque lo eres, y eres grande y misericordioso para aquellos que te buscan, para aquellos que oran y estés diciendo, Señor, aquí estoy, y tú vas, Señor, porque eres un Padre amoroso. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estos momentos que me han dado. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.